Yo voy a hablar sobre un texto que, como Shawaceda decía, escribimos él, Torrealba y yo, sobre la sociedad civil y específicamente sobre algo... ¿No se oye? Oh, es que... Hola, ahora sí. Es que no está bien pegado. Me encorvo entonces. Pues estaba diciendo que lo que voy a presentar es un texto de Shawaceda, Torrealba y yo sobre la sociedad civil cubana, más o menos en el tiempo presente, los últimos años, y específicamente nos vamos a enfocar en los casos de Cuba Posible y Convivencia, que son dos proyectos, una especie de think tank, pero son proyectos de debate y que aportan, como estaba diciendo Shawaceda al principio, pues una visión diferente y una alternativa diferente tal vez, ni mejor ni peor, a la sociedad civil cubana. Entonces, para comenzar, pero no quiero extenderme, no quiero extenderme en esto porque Shawaceda estaba conversando sobre el contexto particular del tipo de Estado que tiene Cuba, ¿verdad? Un Estado post-totalitario, si asumimos la definición de Linz. Este tipo de Estado totalitario obviamente entiende el partido, el partido único y que está por encima del Estado, por tanto es el partido líder de la sociedad. Y el Estado entiende las asociaciones de masa, o sea, la sociedad civil como poleas de transmisión de sus políticas de partido. Entonces, pues la sociedad civil oficial que existe en Cuba, como casi todos conocemos, pues es una sociedad civil pues que está diseñada, estructurada dentro del modelo leninista de Estado, que es para transmitir, o sea, sirve como transmisión, es un modelo vertical que sirve como transmisión de las políticas de Estado. Esto es una gráfica donde, o sea, lo que hay tres indicadores y lo que se ve acá, o sea, quería representarlo brevemente para tener una idea sobre todo la represión, ¿verdad? Yo le estaba comentando a Shawaceda que me sorprendía que a partir de 2014 aproximadamente, después de la normalización, hay un incremento, o sea, porque mientras más se acerca a cero, es peor, hay más represión, hay un incremento de la represión en Cuba. Claro, este tipo de represión ha variado, no es la misma represión que existe desde estos años a la que existía en los 90 o incluso antes. Entonces, esto es un poco... entonces vamos a seguir. Ya visto ese escenario, ahora para brevemente hablar sobre las otras organizaciones de masa, o sea, la sociedad civil oficial que se reconoce en Cuba como legítima, o sea, que reconoce el Estado como legítima, que son, o sea, casos como la CDC, la FMC y los CDR. Todas estas organizaciones presuntamente no gubernamentales, básicamente han rutinizado todo su accionar y obviamente van perdiendo sentido a medida que pasa el tiempo, y esto obviamente genera porque las cosas se siguen haciendo, pero se hacen por hacerse, por así decirlo. O sea, los miembros de estas organizaciones de masa básicamente son, si quiero usar una palabra coloquial, son aburridas. Y obviamente no tienen la funcionalidad que deberían tener. Entonces, hay algunas de estas actividades aquí que yo menciono sobre las actividades que presuntamente hacen estas sociedades de masa, que en algunos casos sí, sobre todo en cuanto al control ciudadano, en ese sentido sí funcionan. Y la movilización, o sea, movilización como parte del control más bien. Hay otras actividades como donaciones de sangre. Esto en algunos barrios se hace, o sea, es contingente, no quiere decir que sea proceso sistemático. La recolección de materias primas, saneamiento y este tipo de cosas, o sea, pero no son actividades sistemáticas, pero sí las puedes encontrar. Esas son básicamente las funciones, ¿verdad?, de esta sociedad, de estas organizaciones. Estoy aquí con la palabra sociedades. Entonces, el contexto de represión, estos son algunos de los mecanismos de represión que se usan. Pueden seguramente existir más.
y van variando. Obviamente los mítines de repudio también tal vez han decrecido un poco, depende de cómo se mire. Yo diría que el más reciente, y no por ello menos dañino, es el que usan las cuentas oficiales en Twitter ahora, o sea, para difamar o para, digamos, poner en la palestra pública a activistas. Recientemente vimos algo contra Giovanni Sánchez. Entonces eso es importante porque... pero bueno, hay muchos otros que yo creo que las personas que viven en Cuba lo conocen mucho mejor. O sea, que lo han experimentado de primera mano, que básicamente viene siendo como, por ejemplo, que te prohíban la salida del país y cosas de este tipo, citaciones de la seguridad del Estado, etcétera, que son esencialmente para intimidar. Pero bueno, a lo que íbamos. El caso de Cuba Posible y Convivencia es particular en tanto ellos, o sea, no representan obviamente la oposición tradicional en Cuba. Ellos son o sea, son proyectos distintos que, como yo decía antes, intentan pues abrir un espacio de diálogo entre todos los cubanos, ¿no? O sea, que tal vez el primer aspecto de ambas organizaciones pues es precisamente apostar por la inclusión. Entonces, esto obviamente tiene la implicación de que reconocen al PSC como un interlocutor legítimo, a diferencia de los grupos de oposición tradicional, ¿verdad? Que entienden al PSC no desde la dinámica del adversario, sino desde la dinámica del enemigo. Esto obviamente, o sea, Cuba Posible y Convivencia ambos agrupan, o sea, tienen la colaboración de profesionales, pero también de activistas, o sea, no es un espacio estrictamente académico como podríamos pensar. Entonces seguimos. Entonces, parte de lo que, o sea, parte importante de las propuestas de Cuba Posible y Convivencia también, es que rechazan las políticas que, pues, digamos, que representan lo que tradicionalmente siempre se habla, ¿no? O sea, son no oposición, pero digamos son leales, ¿no? O sea, o podrías poner el nombre de oposición si desea, oposición leal, o sea, que entienden que se puede hacer una oposición, se puede reconocer al Partido Comunista como un adversario político, pero desde la lealtad, y la lealtad significa, obviamente, desde el respeto a la soberanía. Entonces, lo que hacemos en el texto, básicamente, también es hacer un análisis del discurso de editoriales que Cuba Posible y Convivencia han publicado para tener una idea más exacta de exactamente qué es lo que propone, o sea, digamos, cuáles son los elementos fundacionales de los dos proyectos, ¿verdad? Entonces, en el caso de Cuba Posible, hay un énfasis en recordar o sea, hay un énfasis en recordar los logros en materia de derechos, sobre todo derechos sociales, después de la transformación revolucionaria del 59. No se explicitan, y esto es interesante, no siempre se explicitan los derechos que Cuba Posible cree que son fundamentales para progresar en materia de derechos, ¿no? Aunque sí se hablan o sea, obviamente sí se habla de inclusión, de democratización, etc. Por tanto, todos los derechos se consideran importantes en estos textos que evaluamos de Cuba Posible, en estos editoriales, lo cual, o sea, al tú considerar todos los derechos importantes, lo que de alguna manera evitas entender los derechos civiles y políticos como derechos centrales, que es lo que tendríamos, o sea, que es lo que uno pensaría es vital para una democracia liberal, ¿no? O sea, donde los derechos civiles y políticos son centrales, lo cual no implica que los otros no sean importantes, desde luego. Entonces, dentro de Cuba Posible también vemos una evaluación positiva de la sociedad civil, la participación, la autonomía de espacio para diferentes visiones. Por tanto, como yo estaba hablando, o sea, sí hay una valoración positiva sobre la inclusión. Pero también, como decía, se valora la lealtad, el compromiso y la estabilidad.
Ahora, ¿qué es lo que se sanciona en estos textos analizados en estas editoriales de Cuba Posible? Se sanciona el conflicto, se sanciona la cultura de la burocracia y se sanciona la incapacidad institucional. Desde estos tres elementos es que se construye el adversario dentro de estas editoriales de Cuba Posible. O sea, el adversario es conflictivo, el adversario tiene una cultura de burocracia y es por tanto ineficiente e incompetente. Pero no se lee, no se lee en su discurso la búsqueda de un cambio radical del estado de cosas, sino mejorar lo que ya se tiene. Ahora, por la parte de convivencia, hay muchas similitudes, eso es importante decirlo. O sea, son ambos grupos, ambas organizaciones, digamos, que gravitan sobre el centro y tal vez Cuba Posible un poco más hacia la izquierda. Esto es un eje de derecha e izquierda, si lo queremos entender en ese sentido. Entonces, el discurso de apertura, vemos un discurso de apertura política y transición, o sea, convivencia es un poco más explícito en este sentido y explicita los derechos civiles y políticos necesarios para una democratización. ¿Qué se valora como positivo en las editoriales que analizamos de convivencia? Pues se valora la economía social de mercado, el diálogo, la libertad, el acceso a la información, democracia y sociedad civil independiente. O sea, que convivencia es un poco más explícito en este sentido en sus editoriales. Y lo que se sanciona, pues, es la exclusión, el modelo estadista, ¿verdad?, que no funciona, el hostigamiento, la ideología única. O sea, básicamente se sanciona el totalitarismo. Iba a ser breve, o sea, yo lo tenía pensado para ser bastante breve. A mí me parece que lo más importante en este caso es pensar a Convivencia y Cuba Posible como dos propuestas que presumiblemente era una alternativa para la sociedad civil cubana y una manera diferente de entender el diálogo o la relación con el Estado de la sociedad civil cubana. Normalmente lo que hemos tenido son protopartidos y organizaciones políticas opositoras, abiertamente opositoras, que se han opuesto al Estado y al partido, y por tanto, obviamente, lo entienden no lo entienden como un interlocutor, al menos en el plano moral de la política. Cuba Posible y Convivencia obviamente representan una alternativa a eso, pero la pregunta es si realmente la estrategia del diálogo funciona. O sea, o qué hace falta para que funcione tal vez. Si usted entiende que la estrategia del diálogo es una alternativa positiva, ¿en qué sentido realmente, qué hace falta, qué variables hay que adicionar a esa alternativa para que funcione? Porque, como hemos visto, en el caso de Cuba Posible, recientemente murió, así le llamaron. Se desarticuló y ahora mismo solamente están disponibles online como archivo. Y en el caso de Convivencia ha sido salvajemente reprimido y confiscaron una de las casas. De modo que queda la pregunta, o sea, ¿es válida la estrategia? ¿Es efectiva más bien? Válida obviamente es. Y creo que eso lo puede quedar para el QA.